Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá presente. Le damos la bienvenida en nombre de Poder Ciudadano y de la Universidad de la Concagua a este evento que titulamos Alianzas para una transición energética justa y sostenible, donde vamos a estar conversando sobre cuáles son las oportunidades y los desafíos que existen para asegurar una buena gobernanza en lo que es la política de transición energética, tanto del sector público como del sector privado. Quiero agradecer también a quienes están conectados de manera virtual por estar acompañándonos. Me presento, soy Inés Castresana, soy parte del equipo de Poder Ciudadano, que somos el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Y no quiero arrancar sin antes agradecer a Janel Nasif, a María Marta Ailelo y a todo el equipo de la Universidad de la Concagua que se vinieron con nosotros para hacer este evento, nos prestaron las instalaciones. Es un placer volver a estar acá en esta universidad. También agradecerle al decano de la facultad, a Rolando Galirrey. Agradecerle también a la Siemens Integrity Initiative, que es una iniciativa que nos viene acompañando en esta iniciativa que se llama Círculos Virtuosos y que hizo posible que podamos estar ahí acá en este evento. Y también, si esto me funciona, obvio, ¿no? Dale a la compu. A la compu de Iván. Ahí va. Gracias. No, ya va. Esta es la segunda parte. Bueno, hay un montón de organizaciones que nos tomaron a difundir el evento, que estaban en la empresa, pero siempre falla algo, así que si las menciono me voy a olvidar de alguna y voy a quedar peor, así que agradecerle a todas las organizaciones que nos estuvieron acompañando, nos ayudaron a difundir y que nos vienen acompañando muchas de ellas en todo lo que fue esta iniciativa de Círculos Virtuosos. Para quienes no nos conocen, ¿qué es Poder Ciudadano? Poder Ciudadano es una fundación que tiene más de 35 años, estamos cumpliendo ahora, que se creó con el objetivo de fortalecer la democracia, de generar y promover una mayor participación de la ciudadanía en la agenda pública. Y también tenemos un fuerte trabajo en lo que es la prevención de la corrupción. Y en el marco de muchas actividades que realizamos dentro del Poder Ciudadano, hace un poco más de 4 años, en el 2020, iniciamos esta iniciativa que se llama Círculo Virtuoso, y que tiene por objetivo generar una mayor integridad en el sector energético, trabajando tanto con empresas como con el Estado, con la sociedad civil, con cámaras empresariales, academia, y donde lo que nosotros buscamos es empezar a generar conversaciones, en generar herramientas también para ayudar a las empresas del sector a adaptarse a los mayores estándares en materia de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, trabajando muy fuerte con lo que son empresas públicas del sector energético y con pequeñas empresas, pero todo ello hecho de manera colectiva. Si nosotros queremos trabajar en materia de integridad, necesitamos generar consensos y ahí tenemos que involucrar a todas las partes. Trabajamos con gobiernos nacionales y subnacionales, legisladores, legisladoras, trabajamos con empresas públicas, con cooperativas, con muchas universidades en distintas provincias argentinas que nos fueron acompañando también a desarrollar actividades sobre este tema, a capacitamos a más de 250 personas sobre cómo empezar a implementar estos estándares de integridad. ¿Y por qué hoy este evento sobre transición energética e integridad? Porque sabemos que si queremos hablar de cómo colaborar con un sector a mejorar sus estándares, tenemos que trabajar en uno de los principales desafíos que tiene el sector, que es la transición energética. Es un tema sumamente complejo, que requiere generar consensos, porque a la par que uno está tratando de transicionar a energías más limpias,
tiene que asegurar la seguridad energética, tiene que proveer energía a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables, y al mismo tiempo ir avanzando esta transición. Entonces sabemos que es sumamente complejo y por eso necesitamos sentar a todos los actores en la mesa y conversar sobre cómo poder hacerlo, y estamos convencidos de que esto no va a ser posible si no traemos a esta agenda, a estas políticas públicas, pero también a las políticas del sector privado, de las medidas que implementa una perspectiva de integridad y transparencia. ¿Y a qué nos referimos con perspectiva de integridad? A que tiene que haber transparencia, ya lo dije, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber participación de la ciudadanía, tiene que prevenirse la corrupción en las políticas que se desarrollan en materia de transición, así como cualquier política pública, porque si eso no se cumple, es muy probable que los objetivos que nos propusimos y los objetivos que nos propusimos también para luchar contra el cambio climático no se cumplen o no se cumplen tal como lo pensamos inicialmente. No quiero robar mucho más tiempo. Simplemente, ¿cuál es el objetivo de este evento entonces? Es sentarnos a pensar entre todos los actores, conocer qué es lo que están haciendo cada uno en materia de transición energética y cómo está adoptando políticas de transparencia e integridad, pero también plantearnos un poco, bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué podemos hacer más sobre esto? ¿Estamos realmente asegurando la integridad en los procesos y en las políticas? ¿Estamos asegurando la participación ciudadana? ¿Estamos asegurando que esa transición sea justa, sea sostenible? Y eso no es algo que le corresponde a un sector específico, no es algo específico al sector público o específico a las empresas, es algo que nos corresponde a todos. Entonces, lo ideal del día de hoy sería que nos llevemos una hoja de ruta compartida sobre qué podemos hacer entre todos para alcanzar estos objetivos de transición y de desarrollo sostenible que nos proponemos desde las distintas partes. Así que no robo más tiempo, les doy la bienvenida formal al evento y para ello vamos a arrancar con un video de Alliance for Integrity de Catalina Echevarría. Los invitamos a participar, pero no están acá en Argentina, así que no pudieron participar, entonces les pedimos que nos hagan un video un poco para seguir profundizando en esto de qué es la perspectiva integrada en la transición energética. Para el que no conocen, Alliance for Integrity es una iniciativa global de múltiples partes interesadas que ofrece soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento de las empresas y de su cadena de suministro. Además, Alliance for Integrity contribuye a la mejoría de las condiciones macro para impulsar el diálogo entre el sector público y el sector privado. Buenos días. Desde Alliance for Integrity, iniciativa global que busca promover la integridad y la transparencia en el sector económico, con colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil, los saludo desde Alemania. Gracias a Poder Ciudadano por la invitación a este evento tan relevante sobre el tema de la transformación energética. La transformación energética implica una transformación tanto económica como social. Requiere de la colaboración del sector público, privado y de la sociedad civil. Y en estos casos la integridad y la transparencia son centrales. Por un lado, la integridad y la transparencia fomentan la confianza entre estos actores y por el otro también promueven prevenir la corrupción, que por ejemplo en grandes iniciativas de infraestructura es de alto riesgo. El Estado tiene un rol fundamental en promover la transparencia y la integridad. Por un lado, generando normativas que sean eficientes y se implementen correctamente y generando un espacio de participación para ello. Por el otro, con licitaciones públicas que sean transparentes y con integridad y participación ciudadana. El sector privado también tiene un rol muy relevante, no solo cumpliendo la normativa, pero también trayendo los estándares de integridad y transparencia a lo largo de su cadena de valor y en la implementación de actividades con comunidades locales. También me gustaría traer el concepto de transformación justa, es decir, sin dejar a nadie de lado y protegiendo a quienes sufren las consecuencias negativas de la transformación energética. Es imposible hablar de una transformación justa sin integridad y transparencia. Necesitamos, por ejemplo, luchar contra la corrupción para que la corrupción no opaque los procesos de diálogo de la transformación justa y no se utilice para esconder las consecuencias negativas de la transformación energética.
En Alliance for Integrity estamos convencidos que una transformación energética eficiente y que los objetivos del cambio climático solo se pueden alcanzar si tenemos transparencia e integridad. Por eso hemos desarrollado en los últimos 2 años programas de capacitación junto con empresas del rubro energético para capacitar a pequeñas y medianas empresas, empoderarlas para implementar programas de integridad y luchar contra la corrupción. También generamos espacios de diálogo franco y abierto entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Por ejemplo, que tendrán lugar dentro de 3 semanas en nuestra Semana Regional de Integridad que se realizará en Santiago de Chile y a la cual están todos invitados. Poder Ciudadano también va a tener un rol central contando sus buenas prácticas y experiencias. Estos diálogos e intercambios de información es importante realizarlos no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional y global. Solamente a través de estos intercambios vamos a poder aprender de buenas prácticas y aprender también de los errores cometidos. Un gran ejemplo de cómo utilizar la información es el Atlas Climático que desarrolló el programa de Buena Gobernanza Climática de Transparencia Internacional. Este Atlas Climático tiene más de 80 casos prácticos para analizar que se dieron alrededor del mundo y cuenta sus buenas prácticas y experiencias. Es necesario acelerar la transformación energética y para eso necesitamos de todos y cada uno de nosotros. Espacios de diálogo abierto como el que estamos viviendo hoy y como los que fomenta Poder Ciudadano a través del programa de Círculos Virtuosos son la metodología que necesitamos. La integridad y la transparencia, la transformación energética no son una meta en sí misma, sino que son 2 elementos esenciales para lograr una transformación energética justa, eficiente y dejarle una economía más sostenible a las próximas generaciones. Muchísimas Y gracias. ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Manuel Sánchez Rantini, que es subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, posee un máster ejecutivo en Dirección de Empresas del Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral, así como un máster en Energía de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Cuyo, y durante más de 10 años ocupó diferentes posiciones de liderazgo en YPF Social. Gracias. Bueno, hacia mí me da tecnología. Por ahí soy yo. Sí, porque sí, pero estamos en un tema de industria. Es que voy a tener que poner presentación al PowerPoint. Y ahí vas a poder mover. Ahí ponerle Filmina. Y ahí se supone que tendrán una. Si no, no dije nada. Ahí va. Está muy bien. Tiene que ver también. Está mejor. Bueno, primero que nada agradecer a esta casa de estudios. Si bien yo soy educador de la Universidad Nacional de Cuyo, para mí es un honor realmente estar acá. Es la primera presentación que hago en una casa de estudios como con un puesto de funcionario público, así que para mí es un placer. También agradecer a Poder Ciudadano en Círculos Virtuosos por confiar en nosotros junto con el equipo de gobierno para poder hablar de este tema que es la transición energética y en la transición energética hacerlo de la forma más ágil, transparente y con la mayor participación social, que es lo que vamos a buscar, sobre todo vamos a hablar con minería, es lo que más buscamos darle esa transparencia, inclusive con otras, pero ahí es donde queremos dar el foco. Un poco rápido lo que vamos a hablar ahora, es hablar un poco de transición energética. Voy a ir un poco rápido porque tengo poco tiempo. ¿Qué sectores nos involucra? ¿Cómo vemos la matriz? Porque todos hablamos de transición energética, pero ¿por qué? Primero, ¿qué es la transición? ¿Por qué la necesitamos? El mundo la necesita. Un poco a nivel técnico hablar de la curva de oferta y demanda. Y después ahí sí empezar a marchar qué tenemos disponible nosotros como país para poder llevar a este país, a esta provincia, a esa transición energética. Ahí vamos a hablar de la proyección y bueno, después 2 o 3 cosas claves que nosotros consideramos que para lograr esa transición, que bueno, obviamente la alianza y las gobernanzas y esta transparencia a través de 2 herramientas fundamentales que es la 37001 y AITI, con la cual nos vamos a poner. No sé, por favor. Cuando hablamos de transición energética, primero que nada, ¿por qué? Como dijimos, bueno, todos tenemos el mindset de que la transición energética es ambiente y que lo tenemos que hacer por los gases de efecto invernadero. Y ese es uno de los puntos que el World Energy Council plantea como necesario por una transición, pero no es el único. Porque también tenemos la seguridad de esa energía, lo que le pasa en Buenos Aires que no tiene esa disponibilidad energética. Entonces la pregunta es, ¿la queremos limpia? ¿O la queremos para todos? ¿Y la queremos segura? Y en realidad son las 3. Y esas 3 fuentes son las que nosotros nos van a decir si vamos a ir hacia una transición energética sostenible en el tiempo. Eso se mide, y eso si bien está desactualizado, en 2018 Argentina estaba posicionado 60 en el mundo
con las variables, las que comenté, disponibilidad, equidad y ambientalidad, que nos tienen dicho igual, ambientalidad, que habla de los gases de efecto invernadero y qué tan pocos efectos de gas de efecto invernadero estamos emitiendo con esa matriz energética, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia de eso también, de la disponibilidad y la equidad, porque quizás no lo teníamos tan en el radar. Y hoy eso está desactualizado, estamos, como comentaba Nuria, estamos a nivel 80, o sea que o los países de alrededor han mejorado y nosotros no, y nosotros podemos haber empeorado, pero no vamos en un camino adecuado a mejorar esa situación. Avancemos un poquito más. En línea con eso, el gobierno nacional y el gobierno provincial están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el 7, que es el punto de una energía limpia, asequible y disponible para todos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nosotros como gobierno? Nosotros buscamos como gobernanza todos esos vectores de trabajo. En mi caso particular, como subsecretario, me toca la dirección de hidrocarburos, minería, justamente transición energética como coordinador y driver de desarrollo, porque si no son silos estancos, y transición energética tiene que tener esa visión integral de sustentabilidad y de vinculación con todos los sectores. La dirección de servicios eléctricos barra energía, y bueno, no por nada el sector privado, que no casual también, las dos empresas que tenemos estatales, con mayoría, tanto de Mesa, acá presente, y Impulsa, también dentro de nuestro equipo nos creemos como el ejemplo que queremos demostrar en la sociedad y lo que queremos que toda la sociedad haga en sus empresas privadas. Muchos lo hacen, otros están en camino. Y bueno, las ONG también son claves para avanzar en ese trabajo. Hablemos de la materia energética mundial, algo muy rápido y corto para quienes no lo tengan. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, es la materia energética mundial. Más del 70% de dependencia de hidrocarburos y carbono. Entonces, hoy como vamos a llegar a la Argentina, vamos a llegar a quienes son los que contribuyen mayoritariamente a esto, pero nosotros cuando nos posicionamos dentro de nuestra provincia, nuestro país, nuestro entorno, sabiendo cuáles son los mayores contribuidores a nivel mundial, pero también convencidos y sin compararnos con el resto del mundo. Porque avanzamos al siguiente, cuando vemos a Estados Unidos, que consume por 10 veces lo que nosotros consumimos, también tiene una materia energética muy dependiente todavía del carbón y de los hidrocarburos. Todos sabemos que el carbón es el que más contribuye a los gases de efecto invernadero, posteriormente el petróleo y posteriormente el gas, ¿no? Fijémonos China. Avancemos uno, por favor. Lo que es China con el carbón. Que si bien China, con la monstruosidad que tiene de consumo mundial, así de mal como se ve, también es el que más gigawatt de eólico y solares ha contribuido al mundo. Entonces, bueno, ellos van en un driver, obviamente, que si lo vemos per cápita, quizás la contribución no es tanto como ellos tienen, pero bueno, los que más contribuyen en el mundo, no está de más decir, Estados Unidos y China son los que tienen que hacer también ese esfuerzo, ¿no? Avancemos, fíjense las diferencias de cada país. No voy a nombrar Sudamérica. Quiero llegar a un caso de ejemplo también, no de ejemplo, en un sentido de diversidad, que es Francia con su energía nuclear. ¿Qué hace Italia? ¿Tiene energía nuclear? No, la prohibió, pero le compra toda la energía a Francia. Entonces, y está al lado. Si hay un Fukushima, un Hiroshima al lado, a Italia le va a pegar. Y lo mismo nos ocurriría a nosotros en esta visión energética mundial que tenemos que tener y esta integración. Porque decíamos, bueno, la energía, a ver, a nivel mundial, un poquito la otra cosa. La nuclear es la que no es la más limpia, sí, está bien, pero bueno, tiene todos los riesgos que tiene de seguridad energética a nivel, no de seguridad de la energía en sí, pero sino la seguridad de las personas que tuvo esos eventos, pero no quiere decir que no se pueda llevar de forma sostenible como lo sigue haciendo Francia. Esto es una frase que solemos decir sobre todo para los que son antidesarrollistas, que hablamos de que para poder hablar de proteger al ambiente tenemos que hablar de desarrollo. Tenemos que tener los recursos para proteger al ambiente. Muchas veces he charlado con amigos, inclusive netamente ambientalistas, ellos prácticamente tienden al antidesarrollo en su visión. Por eso mismo es, para poder tener un desarrollo sostenible tenemos que tener los recursos para ello. Por eso esta frase que sin desarrollo no tenemos posibilidades, realmente, porque no tendríamos los recursos. Avanzamos. Y llegamos a la materia energética argentina. La vez más respecto a Estados Unidos, o a China, o a Francia, ¿está bien? ¿Está mal? Comparativamente hablando, tenemos una materia energética que tiene menos gases de efecto invernadero per cápita, por decirlo,
en los grandes contribuidores a nivel mundial. Tenemos una matriz muy fuerte en gas, en petróleo. Esto es en la disponibilidad energética, tiene mucho en petróleo allí porque tiene incluido el transporte, sobre todo. Cuando hablamos de energía, tenemos que hablar de la oferta energética, de la demanda energética y cómo eso tenemos que ser conscientes que, bueno, cuando hablamos de energía eléctrica, el electrón que estamos consumiendo, el electrón que se está consumiendo, y eso ahí vamos a ver que tiene que matchar, tiene que tener una armonía en ese sentido. Entonces tiene que ser generación, transporte y consumo. Pero en ese sentido, bueno, vemos la fortaleza de este país gasífero, bajas emisiones, abundantes recursos naturales, renovables, hidráulicos, energía nuclear. Somos de los pocos a nivel mundial que tenemos la tecnología, el know-how y hasta las centrales nuestras propias. Pero eso nos hace dependientes, ¿sí?, a nivel de hidrocarburos, y no tenemos la infraestructura suficiente, que es un poco lo que vamos a hablar ahora. De hecho, el gasoducto Vaca Muerta es claro ejemplo de tener, digamos, una batería sin cables para consumir en las fuentes de consumo, ¿no? Cuando hablábamos de oferta, como recién hablamos de la demanda, para ser un poco conscientes de que no, esto fue a las 2 de la tarde, literal, no coinciden los números porque este es el instantáneo, no es el promedio, pero esa es la curva de demanda que tenemos, de hecho, en el país a lo largo del día. Abajo son de las 0 horas hasta las 0 horas, y como documento de esa energía eléctrica que se está consumiendo, en ese momento se está generando, porque no tenemos centros de almacenamiento grandes, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para tener una matriz que tenga esa variabilidad en el día y en el mes? No es simple decir, bueno, yo tengo la fuente, tengo paneles solares que tienen su intermitencia, tengo parques eólicos que tienen su intermitencia, tengo hidroeléctricas que tienen su ciclo hídrico, y todo eso en el día tiene que marchar con esa curva de demanda a nivel regional, porque estamos interconectados al sistema. Entonces, con ese fin, es esta visión de cómo vamos a integrar entre las renovables y las no renovables y cómo vamos a tender a marcharlo. Pero hoy, sin lugar a dudas, hasta que haya una tecnología en costo de almacenamiento suficientes, tenemos que seguir dependiendo sobre todo lo que es gas y en los futuros ojalá que sea hidrógeno. Ahora vamos a entrar a eso y hemos hablado con Central Puerto y Pampa con el tema de hidrógeno y todavía ni siquiera están visualizando introducir eso en sus centrales térmicas el tema de hidrógeno, que sería lo ideal. Bueno, pero el hidrógeno hoy por hoy no tiene mercado y el mundo de hecho está un poco contrayéndose en esa tendencia. Un segundo. Ahí hablamos de consumo. La mayoría de lo que es el petróleo, sobre todo para el transporte, lo del gas, bueno, el gas, además del consumo residencial e industrial, es clave para la generación energética. Hablábamos que tenemos la disponibilidad de gas y nuestra materia de generación de energía tiene mucho que ver con la quema de gas para poder producir esa energía. Entonces, hoy, por ejemplo, no tenemos mercado eléctrico definido en precios, pero que tampoco tenemos un mercado de gas definido en precios. Y no estoy hablando del consumidor como nosotros, sino a nivel de cuánto se paga en boca de pozos. Entonces, ese gas en boca de pozos se paga un monto que va a ir a la generación, que después va a ir al transporte, que después llega a nosotros. El punto es que ese mercado hoy por hoy está un poco tendiendo a desregularizarse con reglas de juego poco claras. Y hay que entender esa complejidad de que todo tiene que ver con todo. ¿Sí? Avanzamos por favor. Y cuando volvemos a hablar de transición energética y esa complejidad de la variación y los costos y el mercado, es cuando tenemos que hablar de cuánto cuesta cada energía y qué es más barato para hacer esa transición energética. Y eso varía con el tiempo. Hace 10 años los paneles solares no estaban en ese rango de precios que va de 29 a 92 dólares de megawatt hora. Como los costos de eólico onshore de 27 a 73 son costos referenciales a nivel mundial, no lo tomen para Argentina, pero es para entender de que si uno se visualiza 20 años, tiene que jugar, entre comillas, con los recursos que dispone, los costos que tiene de generación, porque al final del día, la pregunta también que adelanto un poco es, ¿quién paga la transición energética? ¿Los consumidores? ¿El gobierno? ¿Las empresas? ¿O todos? ¿O en qué porcentaje? Pero bueno, es de notar que hoy al menos los costos, bueno, sí, está 2024, eólico, solar, gas combinado, ciclo combinado, eólico onshore, pero con almacenamiento, también solar con almacenamiento, tiene un rango muy variable igual, y los colores tienen que ver en la cantidad de emisiones que tenemos.
son parte de las preguntas que cuando hablamos de transición y definimos hacia dónde vamos, es cómo queremos esa matriz y también cómo la vamos a reparar. Por favor. Y ahí va esto. Finalmente es, ok, esa es la situación, esa es la oferta, esa es la demanda. ¿Qué matriz energética queremos? Transición energética, ok, ¿hacia dónde? Que es la pregunta que nos hacemos nosotros hasta el día de hoy. Y nos va a machar todas estas variables para poder decir hacia dónde vamos y definirlo con algo que no sea no alcanzable a nivel de costos, ¿no? Y que los costos obviamente en el mercado los logren solventar. Ahí vamos un poquito más adelante. Por eso mismo nos va a llevar a esta pregunta. Ok, transición, pero ¿qué recursos disponemos? En este caso tenemos un vaca muerta, dale adelante un poquito, me va a ayudar en esta aplicación, que tenemos más de 800 trillones de metros cúbicos de gas en reservas. Para tener una referencia de cuántos de esos, nosotros solamente hasta el día de hoy, con solo Loma La Lata, hemos consumido solamente esa ratita verde, en toda su historia. En toda su historia. Y hoy tenemos Vaca Muerta, tenemos los Molles, tenemos la Cueca Austral, tenemos la D129 y la Chaca Guanarén. Esto es de gas, tenemos la segunda reserva mundial de gas, cuarto en petróleo, y nosotros solo hemos consumido esa rata. Lo que quiere decir es que tenemos ese recurso disponible. Vamos a hacer todo eólico solar, teniendo gas. ¿O por qué China se creen que hace todo eso de carbón? Porque lo tiene disponible barato. Y ahí es donde va la pregunta de quién paga el costo. O sea, hacemos transición, pero de una manera que sea sustentable económicamente en el tiempo y que a la gente, por los costos que mostraba antes, no le sea lo suficientemente caro para que derroque el gobierno, inclusive. Entonces, bueno, hay que llevarlo en una transición también social y económica que debe también usar estos recursos. Hablar de quema de gas, de la materia energética que veíamos de China, sería lo mejor, o sea, reemplazar todo ese carbón por este gas. Bueno, por eso está el plan, parte de YPF, de exportar gas por todo lo que tenemos, porque la verdad es que tenemos gas para décadas. Así que en ese sentido, vamos a tener que todos hacer uso de este recurso que es el gas, que es relativamente limpio si lo comparamos con el carbón. No, por favor. En recursos petroleros, el offshore también es un animalito muy grande. Si bien el último pozo Argerich no salió para nada bien, no es un pozo que estaba referenciado geológicamente con los que se comparaban con la costa oeste de Namibia, que se buscaba una similitud geológica, aunque tiene un poco de petróleo. El petróleo se remonta a la época de la Pangea, donde tenían las mismas cuencas geológicas, y esa fue la época de formación de la materia orgánica que después va a formarse petróleo. Y en Namibia, en las costas este de África, se han encontrado reservas de petróleo enormes, que posteriormente a ese descubrimiento se empezó a explorar las zonas colindantes a Mar del Plata y Necochea. El primer pozo que salió mal no tenía esa similitud geológica, y el descubrimiento de Namibia vino después de ese pozo. Entonces, ahora el segundo play se está yendo a esa similitud con Namibia, pero el monstruo está ahí, es un montón. Y de hecho, lo recuerdo, por ejemplo, Brasil, igual que YPF ahora está con el proyecto Andes, YPF abandonó casi YPF. Petrobras abandonó todo lo que era el convencional brasileño para pasar al offshore. Entonces, a nivel de recursos, como bueno, no menciono el litio porque, si bien se puede hablar de transición energética, me gustaría hablar más de cobre. Pueden entrar ahí porque un auto, por ejemplo, tiene mucho más cobre que litio. Pero en Argentina es litio, vaca muerta y offshore sobre todo, ¿no? Y ahí vamos a hablar de los recursos solares y eólicos. Un poquito más avanzado. Y ahí hablamos de lo solar. Un poco hablar de derecha a izquierda en este caso. Y gracias a los chicos de Mesa estar acá, porque estos de ellos, y es un orgullo también para nosotros para mencionar eso. Todos ubicamos Mendoza en esa zona, ¿no? Bueno, Mendoza tiene ese potencial. Hablando de materia, Argentina tiene ese potencial. Y esos son proyectos particulares que la empresa provincial de energía ha llevado a cabo, inclusive muchos de los que dice para invertir hoy están vendidos y son compromisos de inversión en el corto plazo. Pero el punto es que este es el potencial energético de una transición. Casi desde Mendoza, comenzó con Petitú, hasta el norte hay un potencial solar enorme. Con el eólico pasa algo similar. No particularmente en Mendoza, pero también en la Patagonia y en el sur de Buenos Aires. Entonces, el problema acá es las inversiones, los precios y la intermitencia de este servicio cuando esté operativo y con qué vamos a consumir cuando este servicio
no tenga esa potencia energética. Otra mejor. Bueno, retomando un poco más los proyectos de Mendoza, pero avanzamos un poco, no importa. Y ahí va. Bien, volviendo a la anterior pregunta, ¿hacia dónde vamos? Cuando yo me hago esa pregunta, igual tengo que ver hacia dónde va el mundo, y esto si no está desactualizado, la tendencia mundial sigue hacia esto. Esto está parado alrededor de 2020-2025, donde estamos, que no está tan mal, pero lo que busca es delimitar escenarios y drivers de cambio de esta matriz energética con la cual nosotros podamos visualizar escenarios factibles y cuáles son los drivers de cambio para eso. Y yo la primera vez que la vi me sorprendía que la eficiencia era el gran driver de cambio, donde con pocos recursos podemos hacer un cambio enorme. Entonces, de hecho, hablamos de solar, eólico, etcétera, y eficiencia energética podemos hacer en nuestra casa, en empresas, en el transporte, en la generación, de una forma mucho más barata y con un impacto en la transición energética enorme. Después viene la reconversión de la matriz energética en las renovables, la reinyección de biodiesel, de bioetanol, ¿sí? Y después la captura de gases de efecto invernadero. Pero fíjense la magnitud de que todos hablamos de la matriz a nivel de solar, eólico, biomasa, y la eficiencia energética es un gran driver de cambio. Más, un poco más de lo mismo. Y acá quiero hacer hincapié. Cuando hablamos de eficiencia energética, en realidad lo que a nosotros nos gusta hablar es de la gestión energética, que no es solamente hacer una reconversión tecnológica, sino también puede ser usarla diferente en el futuro. Un ejemplo puede ser el cambio horario, un ejemplo puede ser setear los electrodomésticos, los consumos en función de los horarios. Todo eso va a esa eficiencia energética que ya instantáneamente y casi sin costo en algunos casos puede hacer un cambio enorme. ¿Bien? Bueno, acá hay no es menor, acá hay una ISO 50001, de hecho, vuelvo a recalcar, Envesa es una de las pocas empresas privadas que la tienen certificada en la provincia. Y esa gestión energética es la que se valida y se certifica a través de la ISO 50001, que es una gestión que cualquier empresa o pyme podría hacerla tranquilamente con un bajo costo. Bueno, y esto que está acá arriba para ejemplificar, no se ve, pero se ve cuáles son los mayores impactos de cambio y cuáles son esas iniciativas. Justamente es la eficiencia la que tiene menor incertidumbre y más impacto en el cambio. Por eso nos gustaba señalar eso. Con respecto al gobierno, ¿qué es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer? Bueno, un poco recalcar lo que ya venimos trabajando. Con respecto, primero que nada, si ya no está primero, es alianza y legislación. Si bien podemos promocionar esto, podemos promocionarlo desde el punto de vista publicitario, pero al mismo tiempo lo que buscamos que quede en ley porque los gobiernos cambian y las condiciones cambian. Nosotros queremos que quede plasmado en leyes con beneficios inclusive fiscales para que haya una trascendencia más allá de los jugadores que estén en el gobierno para que esto se implemente a largo plazo. O sea, necesitamos políticas de Estado. Necesitamos políticas de Estado que más allá de los colores políticos, así como justamente el día de hoy, EITI, la herencia de EITI, donde la legislatura se vio aprobada con unanimidad, estas políticas de eficiencia energética con el tiempo queden, al igual que otros países, plasmadas con el tiempo y que no haya razón de discusión con respecto a esto. Quizás estos drivers son los puntos de puesta en común, donde es más fácil acordar pequeños acuerdos que ir a discutir con las cosas que no estamos de acuerdo. Con respecto, bueno, incentivos fiscales, ahí quizás Núñez lo va a mostrar más adelante. Esto está basado en que estamos, entre otras cosas, buscando una legislación que solicita a las pymes y mayores a que se midan en eficiencia energética y huella de carbono, y en vez de pensar en el grado de la negativa de la multa, pensamos en la positiva del beneficio fiscal. Estamos en una instancia, por lo menos política, de esta tendencia. Hemos eliminado más de 200 tasas que estaban innecesarias. Entonces, bueno, la línea es que la gobernanza nuestra siguen siendo las alianzas, siguen siendo como ponemos en esta cultura armónica entre oferta y demanda, porque si cuando hubo oferta energética no había transporte, y cuando había transporte no había oferta, entonces estamos trabajando en eso, pero nuestra gran incertidumbre es que eso con los cambios políticos puede cambiar. Entonces, nuestra mayor gestión y trascendencia en estas políticas es que plasmarlo en legislación y en proyectos a largo plazo, juntando a todos los actores. Justamente en nuestro caso, ese proyecto de planificación energética
se lo estamos delegando a las universidades locales. En este caso fue la Universidad Nacional de Cuyo, que le pedimos que plane un proyecto visualizando la provincia al 2050, por ejemplo. ¿Para qué? Para que ellos mismos, inclusive, lo vayan coordinando más allá de los que estemos de este lado. Obviamente que eso incluye a los privados, incluye a la ONG, incluye al gobierno. Y una vez que esté ese plan, llévese a cabo o no, ya está una precedencia de planes. Que no es común ver en un estado un plan a 25 años. Eso es importante para, bueno, nosotros que tenemos una visión técnica y ingenieril, es poder lo menos tener visualizado una provincia de 25 años con todos los grandes proyectos que tenemos, mineros, hidroeléctricos, solares, eólicos, líneas de transporte. Y cuando miramos eso, generalmente lo encontramos parte en el privado, pero ninguno tiene esa visión sinérgica, integradora de los proyectos. Cada uno lo ve desde su punto de vista. Bueno, y por último, a nivel de transparencia, de algo que nos consideramos relativamente innovador, es que estamos solicitando que todas las direcciones nuestras, inclusive las empresas nuestras, ya tienen mucho avanzado con eso, certifiquen. Certifique 37.301, su sistema de gestión de transparencia y de compliance. ¿Sí? Y, como comentaba recién, la provincia adhirió a ETI con su política de transparencia a las industrias extractivas, y en ese caso el protocolo estaba de LIDA y se adhiere también mi liga. Esto implica a un nivel de transparencia en la cual inclusive los contratos y todo tipo de vinculación esté publicado en la red hasta con sus montos. Lo mismo vamos a buscar con la empresa provincial de energía. ¿Y qué vamos a motorizar a través de la autoridad de aplicación? Que los principales actores de la provincia que estén involucrados, por ejemplo, los 11 operadores petroleros, y ojalá que lleguemos a los 10 exploradores mineros, se adhieron a ITI, y eso incluye que hasta sus contratos en toda su cadena de valor estén transparentados y publicados. Bien. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. La verdad que fueron una clase, además de ver un poco todo lo que están haciendo en la materia. Así que felicitaciones y gracias por estar acá, compartir todo esto. Vamos a dar lugar al panel. Vamos a dar lugar al panel Alianzas para una buena gobernanza en la transición energética, donde referentes del sector público, empresas, sociedad civil y expertos nos van, a quienes invito a ir, si quieren sentamos unos segunditos. Vamos a conversar sobre las oportunidades y desafíos que tenemos a la hora de generar una buena gobernanza en políticas de transición. En el panel me vamos a moderar María Marta y yo, si vamos enfrentadas. Pero bueno, desde me presenté, María Marta es abogada, es consultora de compliance, directora de la Diplomatura de Compliance y Sostenibilidad de la Universidad de la Aconcagua y una gran aliada nuestra, así que gracias, María Marta. Buenas tardes. Vamos a tener primero una pregunta a cada uno para que contesten en más o menos 10 minutos. Vale, Marta, la policía de yo me olvido. Y después dar una pregunta más final para que nos llevemos esa hoja de ruta que les mencioné que queríamos llevarnos de este evento. En la medida que le vamos haciendo las preguntas, como que estoy pensando. Voy a empezar con Nuria Ojeda. Nuria es ingeniera en recursos naturales renovables, especialista en estrategia financiera y en gestión de cuencas hídricas, egresada de la Universidad Nacional de Chile. En el ámbito privado realizó trabajos de investigación en energía geotérmica, eficiencia energética, transición energética y cambio climático, y actualmente ocupa el cargo de directora de transición energética en el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza. Nuria, queríamos que nos cuentes un poco, bueno, algo como Manuel, pero que profundizamos un poco en estos proyectos de energías renovables y transición energética que se están focalizando en la provincia, y si de alguna manera podemos vincularlo también con esta agenda de transparencia y de integridad. Bueno, gracias, Manuel, por la anticipación de los trabajos. Creo que fue una elaboración en conjunto y algo no fue menor y me pongo en la vereda de enfrente como ciudadano o de que fue un hito a nivel de gobierno, es que se incluyera
energía ambiente dentro del mismo ministerio, eso antes no ocurría, y si bien que se creara actualmente una dirección de transición energética que tratase de vincular energía y ambiente, para nosotros desde el perfil profesional y técnico fue un hito y marcó la diferencia en cuanto a las acciones y políticas que tratábamos de establecer antes o que veníamos viendo de la demanda mundial y que no pasaba al menos en la provincia. Una vez en el cargo, y esto fue a partir de febrero en adelante, empezábamos a dialogar con otras provincias y nos dimos cuenta que somos uno de los pocos en que tenemos esta posibilidad de esta dirección de transición de energía. Cuando empezamos a evaluar y empezamos a involucrarnos internamente, empezamos a tratar de revalorizar estos diferentes sectores que no estaban al menos vinculados, y celebro que sea un círculo virtuoso porque es el fondo o la base a la que nosotros queremos ir, porque no teníamos el termómetro o la sensibilidad actual de lo que estaba pasando en la provincia con todos los sectores. Si bien Manuel marcó en qué estamos focalizados o en qué estamos haciendo base, teníamos fuertes sectores representativos en la provincia que no lo teníamos articulados o vinculados con las unidades académicas, con los pequeños productores, o teníamos actores claves como, por ejemplo, aquellas industrias, o teníamos una biorefinería en la provincia y no lo teníamos valorizado, o mirar también este efecto desde la demanda de esta transición, o qué también demandábamos los recursos nosotros, y qué actores podríamos llegar a involucrarlos y gestionar el sistema. Esto es un poco a lo que queríamos ir. Si bien focalizó Manuel en cuanto a las estrategias que nosotros estamos haciendo poco en transparencia y en procesos de trazabilidad, queremos incorporar información, queremos empezar a generar datos. Si bien tenemos cada uno dentro de su organización, queremos empezar a traccionar estos datos y que sean también propios de todos. Actualmente estamos trabajando en conjunto con el EPRE y a nivel nacional en programas específicos de creación de valor en cuanto a certificación de protocolos, por ejemplo, de etiquetados de organizaciones y de viviendas, pero para esto que cada actor que íbamos tocando, controlado los 10, por favor, cada actor que íbamos tocando, nos dábamos cuenta que necesitábamos fortalecerlo. Entonces, un ejemplo conciso diciendo, bueno, avancemos con un programa de certificación, para eso establecemos un convenio, pero no solamente en crear certificaciones, sino también empezar a fortalecer el capital humano provincial. ¿Qué actores nosotros tenemos? ¿Cómo podemos fortalecer en este caso, porque estoy hablando con este ejemplo conciso, pero por ejemplo, poner en el significado al INTI, a las universidades, o crear estrategias de alianzas entre ambos, y también que seamos verificadores. No llamar a verificadores de Chile. ¿Por qué no podemos tenerlo en cuenta? Entonces, por hablar de algún proyecto puntual y bajado a tierra. ¿Qué queríamos hacer bajo esto? Empezar a evitar y a frenar un poco el greenwashing que veníamos trabajando en Mendoza y diciendo cómo ordenamos lo sustentable, cómo ordenamos el desarrollo sostenible, quién soy yo para decirte que vos sos más sustentable que yo. Algo no menor, no queremos dejar visto ya, no somos amigos del ambiente, y no somos verdes, digamos las cosas por lo que son, somos ambiente. Así que en esto, con este propósito, se crea también el sello de innovación, tecnología y sustentabilidad. Eso fue creado en abril también para empezar a ordenar estrategias de desarrollo sostenible y con criterios vinculados con todos los actores, ya sea desde pequeños a grandes, empresas privadas y públicas, y también con la unidad académica y los entes reguladores que tenemos en la provincia.
Muchas gracias, Nuria. La verdad que es súper interesante y creo que marcaste varios puntos claves que hay que tener en cuenta en estas políticas. Y me alegro de esta visión compartida entre ambiente y energía. Porque por ahí esto de dar intervención a todos los factores que justamente lo que estamos generando ese círculo de beneficio. Excelente. Bueno, gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Voy a presentar a Emilio Bertolini. ¿Listo? Emilio es consultor jurídico de empresas, es especialista en aspectos vinculados al marco regulatorio de la energía y contratos del sector energético. Es responsable de relaciones institucionales y compliance officer de EMESA, Empresa Mendocina de Energía. Emilio, te digo tus preguntas y vos vas en tu exposición ordenando las respuestas. ¿Cuál es el rol de la empresa en la política de transición energética en Mendoza y de los proyectos en particular, poco hemos visto? ¿Y cómo se articulan estos proyectos con el camino recorrido en materia de integridad dentro de la empresa? Bueno, muy amplio. Voy a tratar de ser sintético. Está Alejandro Burlot, que es nuestro gerente renovable, así que no me vamos a mentir. Bueno, en esa de toda la presentación que ha hecho el ingeniero Sánchez Bandini, tenemos el último raviolcito de abajo que dice relaciones entre el sector público y el sector privado. Y nosotros somos como un puente, siempre decimos que MESA es la agencia de inversiones que tiene la provincia de Mendoza en materia de energía, en materia energética. MESA tiene varias unidades de negocio, tiene petróleo y gas, tiene energías renovables, tiene un sector hidroeléctrico. Y entonces está muy bueno lo que dice Nuria, porque en definitiva una empresa como la nuestra de energía, que no es privada, pero tampoco totalmente estatal, está ahí en la mitad del camino, es una empresa que tiene que administrar recursos naturales, porque básicamente el driver de la energía es un recurso natural, puede ser apropiado libremente como el sol o el viento, o concesionable, pero en definitiva no es un recurso natural, de la manera más transparente, de la manera no solamente más transparente, sino más efectiva, y bueno, ese es todo un desafío, con lo cual nosotros tenemos que tratar de, como empresa privada, de ganar plata, está en nuestro estatuto, que el Estado quiere que seamos muy eficientes en eso, pero además quiere que seamos muy transparentes, quiere que seamos muy amigables con el medio ambiente, entonces tenemos que tener los más altos estándares en todo sentido. Entonces, ¿qué hace MESA? Bueno, en MESA lo que hace es hacer proyectos de energía renovable, como haría un privado, facilitándole, como haría cualquier agencia de inversiones en materia de energía, el desembarco en la provincia de Mendoza. En ese sentido, bueno, nos hemos vinculado con Aconcagua Renovables, ha sido muy placentera la vinculación, la verdad que dos empresas que tienen los mismos estándares, y para poder vincularse con otras empresas, las más importantes, IPF, GNEI, empresas líderes, uno tiene que tener en lo que es compliance, transparencia, y los más altos estándares. Cuando uno hace un proyecto, lo mismo. Nuestros proyectos que han competido en licitaciones públicas internacionales, como fue Renovar, bueno, han sido todos seleccionados técnicamente y han sido proyectos que atraen al privado. Es decir, cuando un proyecto está bien formulado, es un proyecto, digamos, no solamente bien formulado, sino inteligentemente formulado, que ataca una necesidad específica, como puede ser la sustentabilidad, como puede ser la transición, como muchísimos drivers. Bueno, es un proyecto aceptado por el sector privado, las empresas se relacionan con nosotros, obviamente con contratos que son públicos. Así que bueno, ese es un poco nuestro rol en lo que es inversión. Pero además, nosotros consideramos que debemos que dar el ejemplo en cuanto a cómo debería funcionar una empresa de energía. Bueno, en ese sentido, desde hace 12 años, la empresa tiene 12 años, y lo importante es que ha trascendido distintas administraciones. Entonces, eso, en MESA podemos decir que es una política de Estado porque fue una ley que salió por unanimidad y ha trascendido, ya lleva 4 o 5 administraciones, y la verdad que no ha cambiado en sus objetivos. Nosotros tenemos un plan estratégico que lo vamos renovando cada 5 años. Nuestro plan estratégico, obviamente, hablamos de transición y de cómo EMESA lleva los recursos que obtiene del petróleo y del gas hacia una matriz más limpia, energía más limpia y sostenible. Por eso es que
tenemos todas las unidades de negocio. Y decir que, por ejemplo, nuestro gerencia de hidroelectricidad para nosotros es muy importante porque no se puede instalar energía eléctrica a partir de fuentes renovables si no tenemos el sostén de la hidroelectricidad como una fuente limpia, pero a su vez que permite la instalación de megavatios renovables. Bueno, decirles que vos ya lo conocés, no te voy a decir nada, no sé si los chicos tenemos sistema de integridad ISO 37301, ahora recientemente certificado, María Marta nos dio una mano en eso. Fuimos la primera empresa, creo que en Mendoza. Sí. Y también tenemos el sistema de integridad que dimos de alta antes que se sancionara la ley 9827. Tenemos, bueno, sistema de integridad. La ley provincial que adhirió a la ley 27401 de responsabilidad de la persona jurídica. Pero además teníamos ya el sistema ISO 9001-2015. Ahí está Sofi que trabaja con nosotros. Así que nosotros tenemos, si les interesa hablar de esto, nuestros 3 sistemas integrados. Calidad, cumplimiento, integridad en el SAP. Tenemos un sistema de gestión que, si Guillermo, que es legislador, quisiera preguntarme, por ejemplo, ¿cuánto gasté un mes en viáticos? El año pasado. ¿Quién lo gastó? ¿Quién lo autorizó? ¿Cuánto se gastó? ¿Quién fue? ¿Por qué? Te voy a ver el usuario y la contraseña. Porque la licencia vale $3.000, pero si te podemos imprimir, que se No, no puede. tenemos otros sistemas, digamos, porque consideramos que, en definitiva, dar el ejemplo, reportamos gris, no sé si te lo digo. Para nosotros es muy importante, muchos nos piden informes. ¿Cuántos empleados tienen? Bueno, mira, tenemos nuestro reporte de sustentabilidad bajo plataforma de GRIS publicado en nuestra web, ahí te sale cuántos hombres, cuántas mujeres trabajan, qué religión tiene cada uno, bueno, vos ya sabés. Para nosotros GRIS es muy importante porque es la unión de la integridad, la transparencia, la sostenibilidad y cómo nosotros nos orientamos a los objetivos de desarrollo sostenible a la Agenda 2030 y con cuántos ODS nosotros hoy estamos contribuyendo y orientándonos cuál es nuestra matriz de materialidad. Así que bueno, no sé si lo estoy aburriendo con esto, pero consideramos desde ahí, desde el subsecretario siempre nos señala esto, ¿no? Que para poder tener una matriz energética más limpia y contribuir a la diversificación de esta matriz, primero hay que ser el ejemplo en transparencia, sostenibilidad y cómo hacemos negocios. Así que bueno, no sé si necesitan algo más puntual. Podemos hacerte una repregunta. Bueno, en el caso del desarrollo de estos proyectos, Sí. ¿qué papel juega la integridad al momento de elegir a ese partner con quien te vas a vincular? Bueno, muy buena pregunta. Hoy tenemos todo un procedimiento de due diligence de partes relacionadas, donde, bueno, a la persona o a la empresa, hoy son empresas que quieren relacionarse con la mesa, hoy tienen que cumplir una serie de estándares que nosotros nos hemos autoimpuesto en toda nuestra cadena de valor, y obviamente hay que hacer todo este estudio previo de quién es la empresa, cuáles son sus antecedentes, cómo colabora a su vez en los mismos estándares que nosotros hemos autoimpuesto de manera de poder hacer negocio íntegro. Lamentablemente, muchas veces hemos tenido que decir que no. Hoy no hay inversiones en la Argentina, pero tuvimos una época donde venían muchísimos inversores a tratar de hacer negocios energéticos. Y la verdad que cuando uno se ponía fino en la investigación, bueno, muchos contratos no pudieron celebrar, seguramente por esto. Los estándares que nosotros consideramos son fundamentales. Así que... Excelente. Muchísimas gracias, Emilio. Sigo yo. Gracias, Emilio, por toda la presentación. Me gustó escuchar como que en GRIS hablaban de transparencia, integridad, porque muchas veces queda como ahí aislado, hablamos ambiente social, y a veces la parte más de transparencia y de integridad queda como relegada y que realmente lo que va integrado es fundamental. Voy a darle la palabra a Guillermo Mozo, nuestra data legislativa acá, creo que es súper importante, creo que lo mencionaba Manuel Casarini. Guillermo es contador público nacional, es consultor y docente universitario, en el sector privado se desempeñó en cargos ejecutivos, implementando proyectos
en los sectores de turismo, contact centers, information technology y diálogo online. En el sector público, Alberto Cruzán como director de marketing turístico de la provincia de Mendoza, concejal de la ciudad de Mendoza y síndico de la empresa provincial de transporte. Actualmente es diputado provincial elector y frente también. Y yo un poco te invitamos para ver justamente la mirada desde el legislativo sobre cuál es el rol que cumplen los legisladores y las legisladoras para garantizar justamente la agenda de transición energética y colaborar con la agenda de transición energética y también para asegurar que se dé de una manera íntegra y transparente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Había preparado una presentación, pero no la voy a usar, porque muchos de los datos los dio Manuel. Además usamos la misma fuente que fue el de APG, pero voy a empezar por el final. Voy a decir algo que es lo que creo y que es lo que hay que trabajar, que es la transición energética. Pero después voy a empezar a polemizar y a meter algunos temas porque creo que como legislador y en los parlamentos locales es donde tenemos que generar caja de resonancia y ámbitos de debate. Cuando se pone el objetivo de, primero, ¿qué es lo que podríamos hacer? Yo creo que una de esas cosas es generar debate, colaborar en la comunicación y en la difusión, y luego trabajar en legislaciones que puedan dejar plasmadas o solidificadas las políticas públicas, como bien lo mencionaba Manuel. A mí hay un tema que, por ejemplo, me parece que es clave que nosotros desde las legislaturas nos empecemos a trabajar, que es hacer docencia ciudadana con el tema energético. Porque venimos de 20 años de populismo energético donde se perdió la noción de que la energía tiene costos. Entonces, no solamente a la hora de pagar una tarifa residencial, como nos están llegando ahora las cuentas de gas, sobre todo, pero hay negocios que en estos 20 años se montaron en la Argentina que con los nuevos vientos de cambio, con las nuevas tarifas, son inviables. ¿Por qué? Porque la energía no era un costo económico en la ecuación. Entonces, eso es lo primero que pensé que hay que hacer docencia, es decir, la energía tiene un costo y tiene un impacto, como cualquier cosa que haga el ser humano. Lo segundo que tengo para decir es que hay debates que se dan en el mundo y que nos llegan a nosotros, no somos inmunes ni estamos aislados a eso, pero que son debates que tienen una mirada europeocéntrica, por decirlo de alguna manera. Cuando vemos las matrices energéticas mundiales versus las de otros países y versus la de Argentina, nosotros tenemos una situación en la que no estamos obligados a hacer lo que hoy Europa está queriendo hacer al resto del mundo, y por dos motivos. Uno, por cuestiones político-ideológicas. En Alemania se dejó por un tema político, Angela Merkel creo que había sido la peor decisión que tomó, de abandonar el seguimiento de la energía nuclear. Pero por otro lado está la geopolítica de la energía, donde el impacto de China está haciendo de que se tomen decisiones en Europa y en alguna manera nos están afectando a nosotros. No solamente en energía, inclusive a nivel producción. Europa está avanzando en el tema de la medición de carbono en frontera, que va a ser una barrera paralancería para nuestros productos. Nosotros en el gobierno de Macri, al final del gobierno de Macri, festejábamos el acuerdo Mercosur-Europa con gran alegría, pero ojo que es un kinder sorpresa, porque adentro de eso vienen barreras paralancerarias y que si no seguimos determinados estándares ambientales, nos van a dejar de comprar producción. Eso está, por ejemplo, lo está por empezar a ver el agro argentino. Entonces, dentro de esos debates, por ejemplo, el agro argentino, la Argentina genera el 0,8% de emisiones de gases de efecto invernadero. Junto con el Mercosur, creo que no sé si llega ni al 1%. Sin embargo, disculpen que lo voy a decir de una manera bastante grosera, pareciera que el problema son los pelos de las vacas. Y no es así. Digamos, el campo argentino genera muchos gases de efecto invernadero porque el 90% del combustible que se utiliza es oil y gasoil. No hay manera de electrificar por ahí el campo para producir.
pero nos están poniendo una vara de medición que no corresponde. Hay gente en el INTA que ha demostrado de que las mediciones del IPCC no contienen secuestro de carbono por parte de las pasturas. Entonces, la Argentina hoy es un acreedor ambiental en carbono, que es secuestrador de carbono con su campo, y sin embargo hay una mirada de que el campo argentino es un problema a la hora de generar impacto en emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esto lo quiero traer como un ejemplo de que hay debates en los que nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros recursos, qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Porque es como decir, bueno, corramos, ok, sí, corramos, pero ¿a dónde? ¿Con qué objetivo? ¿Y de qué manera? Y eso creo que tiene que ser el debate de la transición energética. Todos tenemos que aprovechar y apalancarnos en todas estas energías que ha estado mencionando Manuel, de las cuales Mendoza tiene recursos y tiene una posibilidad enorme de poder desarrollarla. Básicamente la solar, en la fotovoltaica, que considero yo es la más democrática y la más factible de que todo el mundo pueda acceder, porque no necesitas economías de escala para poder tener tu panel, tu generación de energía solar. Es decir, no vamos a poder poner un molino de viento en nuestro patio para poder autogenerarnos, pero sí podemos poner un panel solar. La combinación con eficiencia energética también es muy importante. Y dentro de esto, entonces decía, el rol nuestro, primero, polemizar, debatir, poner blanco sobre negro algunas cuestiones, porque me queda muy claro que hace varios años atrás, cuando Europa podía financiar y subsidiar, como por ejemplo hizo España, el tema de la generación de energía solar distribuida con paneles en las casas, costaban 5 veces más de lo que cuestan ahora, por supuesto, y había un incentivo impositivo muy fuerte. Cuando vino la crisis subprime del 2008, esa política pública en España se dejó de hacer, en varios países europeos también, y empezaron a aparecer los programas de ayuda o reconversión energética verde a Latinoamérica. Entonces se terminaba contratando una ayuda de un organismo internacional, pero de vuelta era un kinder sorpresa, tenía que contratar a la empresa europea, con la tecnología europea, entonces uno podía hacer desarrolladores de proveedores locales, y estabas atado de manos a una tecnología que vos todavía no la estabas desarrollando. Entonces, por ahí soy muy obviamente, porque no me gusta que me metan o me importen debates que por ahí no son los que nosotros estamos necesitando. Si me dijeran que hoy necesita Argentina, y en Argentina tiene que ir a la transición, tiene que ser mucho más eficiente energéticamente, pero tenemos tareas pendientes. Y entre esas tareas pendientes es darle energía, por ejemplo, a grandes sectores de nuestro país que no están conectados a la red natural de gas. El 40% de la Argentina no tiene red natural de gas. Todo el NOA, todos los amigos de Corrientes, Misiones, cuando tengan el gasoducto de Vaca Muerta y salga el gas para Brasil, lo van a ver pasar y van a seguir comprando cepelines y garrafas. Es lo que nos pasa a nuestros malargüinos, a nuestros comprovincianos. Ellos generan el petróleo, generan gas, y sin embargo no tienen ni GNC para los autos y pagan la tarifa eléctrica a un costo enorme, más allá de los subsidios y de también los populismos como la zona fría, porque hay que decirlo, eso también es populismo energético, el tema de la zona fría. La energía tiene un costo, hay que pagarlo, y si hay subsidios hay que dejarlos bien clarificados y decir a esto se subsidia, a esto no. Entonces, con esto cierro y después no sé si quieren hacer alguna pregunta, pero creo que en la legislatura tenemos que dar esos debates, tenemos que poner la información y ser muy claros. Y después generar los marcos legislativos para que podamos llegar a estos consensos. Creo que uno de esos consensos, así como hoy cada vez más está claro de que el déficit fiscal tiene que ser algo a lo que tenemos que aspirar y no se puede gobernar con déficit fiscal, bueno, también sepamos que la energía tiene un costo, se paga, y si se subsidia, que se diga a quién, cómo, pero que es bien transparentado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar el paso a Evangelina, que la tengo acá al lado. Evangelina Vidal, ella es contadora pública nacional, cuenta con más de 15 años de experiencia en el rubro energético y desde hace más de 12 años lidera el área de riesgos, control interno y compliance. Cuenta además con una certificación internacional en ética y compliance de UCEMA y un posgrado sobre compliance corporativo de la UCA. Actualmente se desempeña como responsable del área de compliance de Aconcagua Energía. Evangelina, contanos, en la empresa recientemente se han unido como 2 negocios, entonces entiendo que esto ha implicado ciertos desafíos en materia de compliance, así que bueno, que nos cuentes cómo lo están transitando. Y también en todos los proyectos de energía renovable, la misma pregunta un poco que veíamos con Emilio, para compartir buenas prácticas, ¿qué rol juega la integridad? Bueno, muchas gracias por la presentación y por darnos la posibilidad a Aconcagua de poder compartir los desafíos de cumplimiento que nos surgieron con la integración. En diciembre del 2023 nos integramos a Aconcagua Energía y a la Azul Energy, somos empresas del área energética. Una era una empresa multinacional que los procesos de decisiones requerían múltiples aprobaciones, teníamos lineamientos corporativos, teníamos que adoptar y adaptar a las particularidades del país y del tipo de operación que teníamos, y nos integramos con una empresa nacional en donde la autonomía y la rapidez en las decisiones es como el que marca el proceso. Entonces, el principal desafío fue poder diseñar una cultura de cumplimiento que nos permita, por un lado, adaptarnos a esta flexibilidad, pero manteniendo los altos estándares de cumplimiento, en concordancia con lo que decía Emilio, para poder tener estos límites y los niveles altos de transparencia y cumplimiento para entrar en cualquier proyecto y para poder llevar a cabo las actividades diarias de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el compromiso de la alta dirección, que fue un puntapié inicial y muy importante para poder desarrollar todo lo que es este sistema de cumplimiento. Luego también presentamos el plan a todos los líderes de las distintas áreas para tener esos socios estratégicos dentro de la compañía, en los cuales nos podamos apoyar y nos permitan también empujar todo este proceso para poder implementar también las mejores prácticas que había en cada una de las organizaciones. Nos pareció un puntapié inicial crear un código de conducta, tanto sea para interno como para los stakeholders, ahí poder plasmar cuáles son los lineamientos, cuáles son el enfoque que quiere darle la compañía a todos los temas de ética y cumplimiento. Luego también estamos en el proceso de implementación de una línea ética para que también poder mantener los estándares que tanto sea los colaboradores como los terceros se sientan seguros de poder levantar la mano ante un incumplimiento. También esto refuerza la reputación de la empresa, la imagen, y colaborar en todo, contribuye en todos estos procesos. También otro desafío que teníamos era poder tener un marco único en cuanto a políticas y procedimientos de cumplimiento, transparencia, de ética. Ahora cada empresa tenía su propio set de políticas que funcionaban exitosamente, entonces bueno, el desafío era de poder unificar todos los conceptos, tomando lo mejor de cada uno, poder capacitar y concientizar a los colaboradores de estas nuevas prácticas. Bueno, en ese camino es el que estamos trabajando, con una fuerte ayuda también con el área de comunicaciones, para todo lo que es capacitaciones, comunicaciones internas y externas también, para que los proveedores también vayan conociendo cuáles son los niveles de ética y cumplimiento que manejamos en la organización. Es todo un proceso que lleva mucho tiempo, pero bueno, está bueno poder hacerlo, poder contar con el compromiso de toda la gente dentro de la organización. Y en relación a la otra pregunta de cómo fue esto con los proyectos, nosotros lo vemos del lado de la detección de riesgos de cumplimiento en cada una de las fases del proyecto. Por ejemplo, en cuanto a la parte regulatoria, cumpliendo con las regulaciones ambientales, con todos los permisos que se necesitan para operar. En cuanto a la financiación del proyecto, bueno, que haya una trazabilidad, que no haya una malversación de fondos en las financiaciones de los proyectos.
en cuanto, por ejemplo, a lo que hablabas de los proveedores, bueno, que es un due diligence que no sea insuficiente, todo este proceso de conocimiento de los terceros, que nos permita contratar con contratistas o proveedores que cumplan con estos estándares, que no avancemos en el proceso, pero nos demos cuenta que no podemos seguir adelante porque no tiene el nivel que nosotros estamos buscando. También que no haya ningún tipo de soborno o corrupción en la firma de contratos. Bueno, en todos estos riesgos es lo que uno trata de, con una cultura de cumplimiento sólida y robusta, tratar de mitigar todos estos riesgos para que sean viables los proyectos a llevar a cabo. Excelente, felicitaciones y éxito porque hay mucho trabajo por delante y lo bueno es que hemos pasado por todos los elementos de un programa de compliance, así que nos ha dado una clase a su vez de compliance, así que muchísimas gracias. Ay, que está bueno esto de, porque en el fondo mostraste lo que es el camino, ¿no? Y el camino a veces, por ahí, no sé si acá hay empresas, por ahí empresas más chicas que quieren arrancar en esto, y bueno, son pequeños pasos que van dando y que van construyendo todo un sistema que colabora también con los proyectos de la empresa, porque el desafío es eso, que siempre compliance sea una colaboración a la empresa y el desarrollo de la empresa y no que se ha hecho por un obstáculo que a veces pasa. Yo sé que es una tarea titánica. Ahora dijimos que queríamos invitar a todos los sectores. Nos parecía importante convocar a una organización de la sociedad civil que es sumamente importante acá en Mendoza, que es Valos. La va a estar representando Farid Nadim, que es el CEO de Reciclar, compañía mendocina de triple impacto, con el propósito de descontaminar la región de Cuyo de residuos electrónicos y eléctricos, además de generar concientización social y promover un rol activo de los ciudadanos en esta misión. Pero no lo convocamos tanto pero también está bueno que es un poco pero también es presidente de Valos, que es una organización referente en sostenibilidad empresarial mendocina, apuesta a la creación de valor genuino en empresas, de valor económico, social y ambiental. Farid, yo quería preguntarte, bueno, un poco cuál es el rol de Valos que juega en esta empresa de sostenibilidad, de transición energética en Mendoza, y sobre todo ese rol que también ustedes tienen mucho de articular con sector público, sector privado, y cómo llevan a cabo esas cosas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como mencioné la pregunta, nosotros tenemos dentro de la sociedad civil de Valos hace 20 años que estamos trabajando en todo lo que es la temática, que fue evolucionando, que fue la responsabilidad de ser empresario. Entonces, cada vez que voy escuchándolo a todos los que habrán hablado, honestamente me pone muy contento porque creo que la misión que pautamos hace casi 20 años se ve representada en las acciones y en los comentarios, en las temáticas que se han planteado ahora y que hemos hablado acá. Así que en ese sentido muy contento porque realmente esa era nuestra visión al principio. Fuimos evolucionando con los años que fueron pasando y siempre Valos ha estado trabajando en el bien común de la provincia de Mendoza. Tenemos, lo que ustedes tienen la oportunidad de conocer, tenemos un foro muy importante todos los años que siempre decimos que es como un faro. Ahí voy a la parte legislativa, como decías vos, que tratamos de polarizar y tratar de generar conversaciones o invitar disertantes sobre problemáticas que realmente son muy importantes y transversales para nosotros. Y desde ahí como que venimos trabajando. Tenemos también un spin-off que es Nuestra Mendoza, que también hablaste, creo, Manuel, un poquito de lo que era la parte de la importancia de la información ciudadana. Hemos hecho una aplicación justamente que la pueden buscar, que se llama Sumen, que justo hablaba sobre la información y la transparencia. Y nos quedaba como gusto poco, lo digo, en este tiempo que hacíamos por lo de los foros, y yéndome un poco a la pregunta que me hacían de la parte de transición energética. En el año, hace 3 años atrás, hicimos un foro en el cual armamos mesas de articulación de trabajo. En esas mesas de articulación de trabajo habían distintas temáticas. Una era biodiversidad, otra fue lo que era economía circular y lo que era reciclaje en sí. Bonos verdes, que teníamos planteados también con todo lo que eran los bonos de carbono y todo esto, y justamente había una mesa de energía en la cual estaba Mesa, y también participó con nosotros Pampa Energía, en la cual también el objetivo de todas estas mesas, ¿cuáles eran? ¿Cuál era nuestro rol como organización y tratar de generar algún tipo de impacto? Pues también planteábamos el tema de lo que podíamos hacer con disertantes y temáticas, pero también lo que queríamos plasmado en la sociedad, nuestra Mendoza.
Entonces lo que hicimos fue armar un plan de trabajo con cada una de esas mesas. Nosotros somos casi 50 empresas, entre las cuales, bueno, hay energéticas, hay una diversidad de empresas que participan en esto. Sí, sí, correcto. Para una ahora estamos con el monto después de los $3.000 que dijiste para poder usar el SAT. Vamos pasando entre los empleados, pero quedamos Muy bien. Entonces, bueno, lo que se planteó en cada una de estas mesas y las distintas problemáticas que había, cada una tenía algo muy interesante y bueno, desde la parte energética, que es la que nos han convocado hoy para hablar, lo que hicimos fue trabajar en lo que era eficiencia, en algo que vos marcaste hace un ratito atrás. Entonces, la idea y cuál fue ese trabajo que hizo Verónica y Laura, que son partes que representan estas dos empresas, convocaron a las otras empresas de energía, como Hidropudo, como las cooperativas, las distintas que habían, hizo una campaña de concientización, en la cual se explicaba lo importante que era tratar de lograr esa eficiencia para poder lograr desde la parte tanto empresarial como ciudadana, lograr un ahorro energético y mejorarlo. La verdad que los resultados fueron no los mejores esperados en sí, pero logramos por lo menos llevar a cabo de ese lado. Entonces, si me preguntás y vuelvo a la pregunta que me hacías de cuál es nuestro rol, creemos que es la forma de ser un puente, un facilitador, acompañar a iniciativas que pueden realmente generar un impacto en las distintas temáticas que nosotros vamos a abarcar. Así que lo llevaría por ahí a la pregunta que vos me hiciste. Buenísimo, sí, gracias porque, bueno, es un poco el rol que tenemos de la sociedad civil. Hay distintas organizaciones, estamos compuestas de distintas maneras, pero un poco siempre lo que buscamos es eso, ¿no? Tener a la mesa a los distintos actores y generar consenso. Así que felicitaciones por estas mesas que realizaron, súper interesante. ¿Por ahí nos puedes contar un poquitín de lo que haces en tu empresa? Sé que no tengo no por eso, pero cuando lo leía digo que interesante. Bueno, medio tiene casi los mismos años que Valo, ¿no? Pero 14 años llevamos trabajando en la problemática de los residuos electrónicos. La verdad que en estos 14 años la cantidad de aristas que tenía el residuo electrónico nunca nos imaginamos que iban a ser así, desde lo que puede ser la reutilización de los equipos, alargando el ciclo de vida, utilizar las materias primas o los recursos que tienen los residuos electrónicos para transformarse en otras materias primas. Y acá podemos hablar y Muri va a mirar y va a decir sí. Minería urbana, que creo que hablábamos del cobre también. Bueno, ustedes sepan que estamos tirando toneladas y toneladas de cobre a la basura y estamos pensando y trabajando en la extracción cuando, si nos vamos a los basurales de acero abierto que tenemos, podemos rescatar no solo cobre, sino plata, oro, platino y otros elementos y metales preciosos que se pueden hacer desde ahí. Y ahí veo que también nuestra propuesta de valor de reciclar es tener distintas unidades de impacto, como te mencionaba la primera en la parte de reutilización, alargar el ciclo de vida de una computadora, un celular, algo que ya está obsoleto porque ya no se fabrica más un elemento de la computadora, a lo mejor lo podemos reensamblar con otro y se alarga. Minería urbana, como decíamos, después tenemos también mesas de trabajo y capacitaciones, tenemos una consultora en todo lo que es economía circular, en la cual trabajamos también ejes transversales con las distintas empresas. Tenemos también transporte de residuos peligrosos, porque el residuo electrónico tiene algunas corrientes que se consideran residuos peligrosos. Y creo que no nos está faltando ningún otro en ese sentido. Bueno, después tenemos mucha participación también en articulación con el sector público, porque consideramos que el sector privado tiene que tener una alianza muy importante y trabajar en forma conjunta con el sector público. Por eso cuando me escuchaba también hablar de esta mesa del sello sustentable, del tema de greenwashing, me pone muy contento que haya una agenda pública en la cual se estén fijando realmente y estén midiendo a través del trabajo real y con datos el trabajo que hacen las empresas privadas, porque creo que se hace un diferencial muy importante para lo que vemos. Perfecto, muchas gracias por este curso. Muchas gracias. Y vamos con Jimena Sánchez. Vamos a presentarla. Ella es licenciada en Gestión Ambiental con especializaciones en Higiene y Seguridad en Gestión de la Calidad del IPA. Es especialista en Derecho Ambiental por la UBA. Se especializa en cadenas de suministro sostenibles con un enfoque particular en la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, muy en boga hoy por hoy, está de moda. En el momento. Desde junio de 2018 se desempeña como representante de la Network de Amfori para América Latina
Y en el ámbito académico, Jimena ha sido docente en la Universidad de la Concagua, en esta casa, en la diplomatura y en la Universidad de Cuyo. No podía faltar, Jimena, el enfoque de derechos humanos en esta conversación. Así que contanos por qué es importante la debida diligencia en la cadena de valor en todos estos desafíos de transición energética y que nos cuentes también, porque vienen trabajando hace un montón, en qué consiste BCCI de Amfori que tiene este enfoque. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero presento o les cuento un poco la organización que represento, porque no es muy conocida localmente. Amfori es una asociación de empresas o una cámara empresarial que tiene sede en Bruselas. Reúne actualmente aproximadamente 2.500 empresas, gran parte de ellas son empresas europeas. Alemania es nuestro país líder en términos de empresas socias, con una membresía de 900 empresas aproximadamente. En América Latina actualmente tenemos 10 empresas, es muy baja la membresía en América Latina. Nosotros lo que hacemos desde Amfori es, a través de un enfoque de debida diligencia justamente en derechos humanos y medio ambiente, es brindarles soporte o ayuda a nuestras empresas socias para abordar los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Y en este sentido, dentro de la gobernanza están la ética, la transparencia y la integridad de los negocios de sus cadenas de suministros. O sea, nuestras empresas socias son básicamente empresas que provienen del mundo del retail, o también son marcas, distribuidores o importadores, básicamente empresas que lo que hacen es poner algún producto en el mercado, independientemente de este enfoque o de este sector en particular con el que trabajamos. Abogamos por la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente como un enfoque de la manera actual de hacer negocios. O sea, hay países que actualmente cuentan con una legislación donde la debida diligencia es una práctica mandatoria. Europa recientemente ha dado un paso en este sentido, sancionando una directiva para la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente para la cadena de suministros. En este momento, lo que se está iniciando es la transposición, que dura 2 años. Básicamente, todos los países que son parte de la Unión Europea lo que van a tener que hacer es reglamentar esta directiva a través de su legislación nacional, por supuesto, definiendo cuáles van a ser los mecanismos de control y eventualmente de sanción para aquellas empresas que no cumplen. Más allá de este proceso que atraviesa Europa principalmente, y el cual ha disparado un proceso de aceleración o de conciencia en cuanto a la gran necesidad que hay sobre la implementación de la debida diligencia en las cadenas de suministros, es básicamente esta manera de mirar los negocios y de tener presente y tener como la claridad tal que los negocios no empiezan y terminan en el ámbito propio de un negocio, sino que también se involucra esta cadena de suministros con este enfoque de derechos humanos y de medio ambiente. Y esto significa que básicamente las empresas son corresponsables de las decisiones de compra que toman con su cadena de suministros. O sea, la responsabilidad de las empresas, y esto empieza a tener cada vez más visibilidad y cada vez hay más cantidad de regulaciones que surgen alrededor del mundo, que es básicamente tener presente que la debida diligencia es el enfoque a adoptar para poder tener claridad sobre la cadena de suministros y poder tomar decisiones teniendo presente cuáles son los riesgos tanto en derechos humanos y en medio ambiente que están presentes en la cadena de suministros. La debida diligencia lo que le permite a las empresas y además a los gobiernos como enfoque es tener transparencia y responsabilidad, tanto en poder evaluar riesgos
de violaciones de derechos humanos y poder mitigarlos, además de, obviamente, poder detectar y evaluar riesgos en materia medioambiental y también poder mitigarlos en consecuencia. Concretamente, en lo que se refiere a transición energética, creo que acá hay una dimensión que es muy importante también a tener en cuenta. No solo la transición energética en sí misma, sino también esta otra dimensión que tiene que ver con el uso de minerales críticos como son el litio y el cobalto, principalmente para la fabricación de baterías y también de otras tecnologías relacionadas con las energías renovables, que tienen también muchas veces, no digo que siempre sea así, situaciones de trabajo forzoso, de explotación infantil, de degradación ambiental, que es importante también visibilizar y tener en cuenta a la hora de avanzar en la transición energética. Hay algunos minerales raros que se extraen específicamente de algunos, de algunos países de África, donde realmente las condiciones de explotación son de una precariedad extrema. Hay muchas empresas de electrónica que están empezando a partir de a partir de la debida diligencia, pero también un poco por presión de partes interesadas y de ONGs, Samsung por nombrar alguna, en cuanto a estos minerales raros y a su empleo. Se empiezan a visibilizarse y decir, bueno, yo tengo un teléfono que tiene el 0,2% de tal mineral que en realidad viene de una mina precaria en Angola, donde hay gente descalza trabajando y hay niños que participan de la extracción de este mineral, y obviamente que estos temas no tienen aún la visibilidad que corresponde. La debida diligencia empieza a ser mandatoria recién ahora. Y es muy importante por este tipo de situaciones. Yo creo que en el caso de estos minerales raros y de las empresas electrónicas, lo que ha pasado es que es como, bueno, hagamos un 80-20, los recursos son escasos, ¿qué proporción tiene este equipo de tal y cual material? Bueno, listo, encarguémonos de estos otros. Sin embargo, en el volumen y acá, o sea, obviamente tendrás más datos que yo, en el volumen de estos materiales, dado el gran crecimiento que tiene el sector de la electrónica, son desafíos que cada vez tienen una mayor visibilidad y que tenemos que tener en cuenta también a la hora de avanzar en una transición energética. Otro aspecto muy importante también es la sostenibilidad ambiental, que no solo implica la adopción de energías renovables, sino también garantizar que todo el proceso, o sea, no solamente la puesta en marcha de un proceso energético en sí mismo, tenga un impacto positivo para el medio ambiente desde el punto de vista de emisiones de carbono. O sea, todos sabemos que vamos a una descarbonización de la energía, pero que también estos impactos ambientales que son parte del proceso y que están en la cadena de suministros también sean tenidos en cuenta y abordados. Básicamente la debida diligencia en el sector de la energía, como también en otros sectores con los cuales nosotros trabajamos desde Amfori, permiten llevar a cabo un proceso ético y responsable del abastecimiento. Puntualmente, desde nuestro programa Amfori, que me preguntabas, de Amfori BCCI, que me preguntabas, María Marta, bueno, este programa BCCI significa Business Social Compliance Initiative, es una iniciativa de cumplimiento social que se basa en un código de conducta que contiene principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, principios de la Organización Internacional del Trabajo y principios también de la OCDE en cuanto a ética y transparencia en los negocios. A partir de este código de conducta se implementan auditorías que realizan terceras partes justamente para poder asegurar la transparencia a aquellos proveedores que son parte de la cadena de suministros de nuestros socios. Y además nosotros también, o sea, propiciamos queremos ser siempre parte de la agenda de debida diligencia en el ámbito
en el que sea, y destaco también para que después aquel que lo busque, aquel que lo considere de interés o eventualmente necesite, tanto nuestro código de conducta como nuestro manual de implementación de BSSI son de acceso libre, no es necesario ser empresa miembro de la organización para poder acceder a ese material. Que brinda pautas justamente para poder llevar a cabo una debida diligencia y además también para poder hacer auditoría de proveedores, o sea, en materia social. Recientemente estamos lanzando, te cuento María Marta y el resto por supuesto también, tenemos una herramienta complementaria que se llama BEPI, que es Business Environmental Performance Initiative, es una iniciativa de desempeño ambiental para la cadena de proveedores y en este sentido también contamos con un manual para implementar la debida diligencia en la cadena de suministros con una mirada medioambiental que es complementaria a la mirada de derechos humanos. A futuro aspiramos poder integrar estos dos enfoques, el ambiental y el social, pero cuando vemos que aún las empresas no tienen la madurez suficiente y preferimos seguir manteniendo estos dos enfoques de manera separada. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora si quieren, no, primero, estaba hablando de algo. En un minuto, pues estamos medio tiempo, le quiero preguntar a cada uno cómo piensan que ustedes, sus organizaciones, o la organización que representan, puede colaborar con una mejor gobernanza en las casas de transición energética, con un resumen de todo lo que hicimos, pero con el que esté grabado. De todo. Empieza el gobierno, empieza la elección, después de haberlo escuchado, inclusive a todos los actores, creo que la principal misión desde la dirección es siguiendo esta velocidad que nos pide la misma transición, pero adecuarlo a la necesidad de la región, a la necesidad que somos nosotros, de internalizar estas políticas, crear nuevas, educarnos, también internalizarnos, porque en estos 20 años quizás ustedes han vivido, nos ha cambiado hasta la nomenclatura, no decimos, tenemos nuevas necesidades, entonces creo que el rol principal es identificar estas necesidades, articularlas, tratar de normativas nuevas, incluso con la legislatura en conjunto, o reglamentar y adecuar a aquellas que están funcionando y poder integrar más a los diferentes actores de la sociedad. Un desafío que creo que tenemos, yo particularmente lo tengo como una obsesión, hay que mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Hoy el plexo legal argentino, sobre todo viendo desde el punto de vista de proyectos energéticos, donde es necesario la opinión y la visión de las comunidades impactadas por proyectos energéticos, hay dos mecanismos que son la consulta pública y la audiencia pública. Sobre todo la audiencia pública se transforma en un foro de opiniones donde se escucha mucha gente, pero que muchas veces la opinión de la comunidad impactada se ve disminuida frente a la opinión de terceros foráneos al sector de impacto de un proyecto. Lo pongo como un ejemplo. Cuando tuvimos la audiencia pública en pandemia de Portezuelo del Viento, que fue la primera audiencia pública que se hizo por Zoom debido a la pandemia, era impresionante la cantidad de gente de Palermo, de Recoleta, opinando de que no teníamos que hacer una hidroeléctrica porque estábamos impactando el medio ambiente y el régimen fluvial. O cuando tuvimos también lo mismo con una audiencia pública o un centro turístico de aquí en Turudán. La participación de gente de afuera de la comunidad impactada tiene un peso relativo muy fuerte. Entonces, eso también hace que a los efectos de la confianza en los controles públicos, la ciudadanía se retrae. Entonces creo que hay que trabajar mucho en mejorar la participación ciudadana y que eso ayude a reforzar la idea de un Estado que controla y que da garantías en ese sentido. Bueno, yo primero un chivo y después el desafío. El chivo es que no lo dijimos, pero
Emesa está trabajando ya hace 5 años con la Dirección General de Escuelas, la Fundación Pampa Energía y la Fundación Barqui en capacitar docentes anualmente. Son creo que 1.300 o 1.400 docentes que se capacitan anualmente en temas de energía, uso racional de energía, el tema de driver de recursos naturales para energía. Bueno, todo eso lo hacemos como una parte fundamental de lo que es la energía y la sociedad. Y el desafío me parece que una empresa como la nuestra lo que tiene que seguir haciendo es atrayendo más inversiones de calidad que tengan todos estos componentes para Mendoza, que dejen inversiones genuinas en la provincia, colaborando con la transición. Y en eso es muy importante el rol nuestro, porque nosotros podemos sembrar esa primera semilla de decir, bueno, ¿qué necesita la matriz argentina? Hoy Camesa dice que la matriz argentina dentro de 50 años tiene que ser mucho más hidroeléctrica de lo que es. Es un driver del organismo encargado del despacho nacional. Para poder instalar renovables. Bueno, no podemos instalar renovables si no tenemos energía de base. Bueno, nosotros tenemos ahí un driver para hacer negocios energéticos y colaborar con ese gran objetivo que tiene que es quien compra la energía por ahora. Por ahora. Bueno, nosotros, bueno, escuchándolos también, creo que el compromiso nuestro es, por un lado, tratar de tener más empresas que se dedican completamente a la energía como parte de la organización, como miembros de Valus, para poder seguir trabajando en esas nosotros rutas que tenemos de distintos impactos, pero hablando energéticamente justamente de esto, tratar de sumarlos. Me voy también con el desafío de, cuando hicieron la pregunta, de cuándo habíamos hecho la campaña de concientización, que fue una hace 2 años, entonces volver al compromiso con ustedes y con la otra empresa que parte de varios, de tratar de sumarlos en volver a hacer una fuerte campaña de concientización hacia los ciudadanos, porque yo creo que tenemos que ir más al impacto instantáneo, no solo del largo plazo, sino también plantearnos lo de corto plazo, y como me diste la posibilidad del otro sombrero, desde el lado de la extracción de metales preciosos y todo, también hay algo muy importante que hay que hablar del mercado informal transfronterizo, que tenemos un gran problema en toda Latinoamérica, de estos residuos eléctricos, no solo los residuos eléctricos, sino los materiales, los metales preciosos se sacan de manera ilegal y sin control. Entonces creo que a lo que no me faltaba, creo que para poder tener incidencia en la sociedad hay que crear primero confianza. La confianza hay que generarla con control. Entonces creo que en ese camino es el que creo que tenemos que también transitar desde el sector privado, exigiéndolo y denunciando a las personas o a las empresas que no cumplan con los requerimientos que están establecidos. Porque te digo, Con el nuevo precio. Bueno, desde Empori nuestro mensaje siempre refuerza la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente como una parte crucial de la nueva manera de hacer negocios que tienen que tener las empresas, o sea, desde el respeto por los derechos humanos y la gestión de los impactos ambientales, y no escapa este enfoque a la transición energética. Argentina aún no tiene una legislación sobre debida diligencia, pero independientemente de esto, es el enfoque a adoptar. Bueno, todavía no está en ningún país de América Latina, pero creo que es algo que tarde o temprano va a llegar. Y creo que independientemente de que no tengamos este marco regulatorio sobre debida diligencia aún, es la forma de hacer negocios que respeta los derechos de las personas, no solo en un proyecto específico que involucre la transición energética, sino a lo largo de la cadena de abastecimiento. Bueno, un poco viendo lo del proyecto de transición energética, que requiere como la participación de varios actores, no tanto el sector público, privado, las comunidades, los individuos, un poco desde Aconcagua poder participar en lo que es la relación con los gobiernos locales, nacionales, para poder participar activamente en normas o marcos regulatorios que favorezcan, que promuevan el uso de energías más limpias, así decirlo. Después también poder participar en estas mesas de discusión, ¿no? En donde poder
compartir mejores prácticas y ver de qué manera uno puede colaborar de cada uno de sus sectores, también trabajar en conjunto con las comunidades, que ellas también sean una parte importante del proyecto de transición energética, que se sientan partes activas, que ponen un punto, que son a veces las áreas más afectadas, que podamos trabajar todos en conjunto para poder lograr este objetivo tan importante. La verdad es que cuando hablamos y decimos vamos a hacer un evento sobre gobernanza, transición energética, integridad, dicen, ay, ¿cómo vas a meter ese tema en un medio de transición energética? Lo resumieron perfecto: es participación, es control, es transparencia, es compliance, es respeto de los derechos humanos, es perspectiva de género, es participación de las comunidades. Así que gracias, porque justamente creo que objetivo cumplido del evento a los escuchados. No sé si tienen alguna pregunta acá, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Pero todo desde el Zoom Sí, hay una. hay una pregunta. ¿La leo? No es para nadie en particular, así que quien la quiera tomar. Alejandra dice, buenas tardes, ¿qué empresas u organizaciones de Mendoza cuentan con la certificación ISO 5001 del Sistema de Gestión de Energía? 50.001. Ah, bueno. Sí. Ese. ¿Empresas lo tienen? No, nosotros 50.000 no tenemos. Nosotros el EPRE lo tiene, sí. El ente regulador lo tiene. Sí. Y lo que pasa es que no es nuestro core business esa parte. Lo que pasa es que las distribuidoras, las empresas que distribuyen energía eléctrica, el EPRE, que controla sí específicamente el objeto de la norma. Nosotros tenemos 9.001-2015, 14.001 en el parque solar, 37.301 y tenemos el sistema de integridad y calidad y todo eso, pero no tenemos esa específicamente. 50.001 lo tiene el ente regulador, que es el primer ente público a nivel nacional que lo estimen, que lo tiene, está como un ente público que certifique la 50.001, y justamente a nivel de Chivo inclusive hay créditos del CFI habilitados tanto para privados como para públicos para implementar este tipo de normas. Y en línea con eso, identificando de hecho que no tenemos un registro de ese tipo, a través del área de transición energética vamos a buscar promocionarlo y también llevar ese registro, ¿no? De cuáles son las mediciones que hacen en eficiencia energética y cuáles son sus planes de adecuación. Eso lleva a las 50.000. Excelente. Gracias. Y acá también tenían una pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, gracias a todos. Ha sido espectacular la posibilidad de estar acá y escucharlos, así que un honor. Mi pregunta va dirigida en base a los, cada uno dijo un desafío, y un sector que para mí me parece re importante en esto es la incorporación que vos lo nombraste de las pymes. Que por ahí desde mi lugar, desde la parte privada, un ejemplo muy sencillo es por ahí, Doc, me llegó un correo que tengo que cumplir con la directiva europea. Porque uno de mis actores principales o uno de mis kiosquitos principales está Doc. Entonces, mi pregunta es, no tanto de la parte privada, porque eso va más desde el equipo que tenga cada empresa en específico y la adaptación del programa de compliance a esa pyme, desde el sector público, ¿qué medidas actualmente existen para capacitar o acompañar a estas pymes en este proceso de transición y también de incorporación de estos estándares y estas necesidades que están teniendo? Lo hago con un ejemplo re conciso porque la necesidad está en que están preguntando, ¿y esto qué? ¿Y esto qué es? ¿Y esto incorpora derechos humanos? ¿No incorpora? ¿Qué es derechos humanos? O sea, estoy hablando de un ejemplo re sencillo y me gustaría saber. Una repregunta, ¿tu nombre? Nadie es capaz, ¿sabes? Nadie. Sí. Bueno, y perdón, Sí, tomé la voz para vos, para vos. y algo reconciso y paso el chivo, invito el miércoles que viene. Perfecto. A la dirección, porque el objetivo principal del miércoles que viene es atajar este problema que estamos teniendo ahora. Estamos dejando fuera del sector a los pequeños y medianos, sí, en cómo subirlos y acompañarlos. Y en conjunto a lo que te decía Manuel, con qué estrategias, a través del conjunto con el Ministerio de Producción, podemos acompañarlos desde financiamiento o desde las unidades académicas, o cómo fortalecerlo también con los otros actores que estamos nosotros relevando en la provincia.
el miércoles que viene, no tengo confirmado el horario, pero sí el día, Bueno, el miércoles que qué bueno, viene, qué bueno. seguramente en el transcurso de la mañana, Nadia, sumate, si tenés algunos compañeros también de esta categoría, para que se internalicen. Nosotros, es la primera etapa, pero vamos a alargar con discusiones de cómo ayudarlos para obtener estos criterios que por ahí no Claro, podemos entrar, claro. que nos ponen barreras o que nos quedamos cortos, cómo podemos ayudarlos de las facultades o desde ayudas financieras, obtención de tecnología y qué vamos a entregar nosotros como diagnósticos en los diferentes sectores de actividades productivas con acciones sustentables, generación energética y eficiencia energética. Esos son diagnósticos gratis que se van a aportar a las empresas. Espectacular. Bueno, respuesta a la ¿Alguna pregunta más? Una consulta. Dentro de la matriz energética, ¿se está sopesando lo que no es energía del hidrocarburo? En el sentido de que el petróleo y la petroquímica tienen un componente importante dentro de la economía y dentro de un montón de factores del desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, lo que hablaban del campo, Guillermo hablaba del campo, el gas de síntesis produce la urea, cada vez más habitantes en el mundo. Si no tenemos gas, no tenemos urea para fertilizar los campos y poder producir. Si no tenemos petróleo, no podemos desarrollar la petroquímica, no podemos tener caucho para los neumáticos. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? Entonces, la energía limpia es mejor, pero el petróleo es muy buen producto como para solo quemarlo, decía una profesora que tenía yo. Entonces, ¿cómo sopesa dentro de la matriz todos los productos que hace el hidrocarburo? ¿No es cierto? Porque si nosotros hacemos toda energía renovable, ¿cómo vamos a enfocar a las personas? ¿Cómo nos movemos? ¿Vamos a volver al caucho a plantar hectáreas para sacar de los árboles el caucho para hacer los neumáticos? Yo no vi o no conozco de que eso esté metido dentro de la matriz, ¿no es cierto?, del futuro. Y me parece que no es un tema menor. Hoy la construcción, por ejemplo, depende muchísimo de un montón de derivados del caucho, de los plásticos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que cada vez se depende más de eso. Los autos, miren lo que tenemos acá: proyector, aire acondicionado, techo, computadora, silla, ropa, todo derivado del petróleo. Entonces, no lo quemamos, no podemos hacer todos los productos que están asociados. ¿Cómo suplimos eso, no? Si contesto, si alguien quiere contestar algo adicional, bienvenido sea. Creo que nadie está visualizando a nivel mundial de que el hidrocarburo el día de mañana, si tenga una fusión fría y energía limpia y gratis, desaparezca. O sea, va a ser una transición seguramente, como estábamos viendo en las curvas, son más de 25 años y ya es un escenario muy optimista, una reducción de un 30-40% de emisiones, o hasta 50%, y haciendo todo bien, que hoy de hecho esa tendencia no va. Hay países que no se adhieren, hay una geopolítica que no está yendo tan a favor de eso en la macro, pero en la micro vamos, y de Mendoza sobre todo. Pero el hidrocarburo, sin lugar a dudas, ha sido un driver de know-how y de desarrollo que no están lejos en décadas de que desaparezca así como se dice. La petroquímica igual es una porción muy pequeña del uso que se le da a la totalidad del hidrocarburo. Y de vuelta, por una cuestión de abundancia y de cómo hace 10 años pensábamos que cuándo es la fecha que se acaba el hidrocarburo, y ya no se habla de eso, se habla de cuándo el mercado lo va a reemplazar por sí mismo. Y eso es lo que va a tender a pasar con el tiempo, estamos hablando de décadas de vuelta. Hidrocarburos, como decíamos, nosotros acá mismo en Argentina, el tema del gas, que también va al tema de petroquímica, tenemos para décadas y tenemos la cuarta reserva también en petróleo, entonces va a ser cuando el mercado logra reemplazarlo. Y eso va a tomar su tiempo, y la petroquímica en el corto plazo, si bien ya hay estudios de laboratorio de productos de síntesis que emulan el hidrocarburo para lograr ese reemplazo pleno, bueno, no se visualiza en ningún escenario que lo vaya a hacer en el corto plazo. Ni que se reemplace totalmente el hidrocarburo ni en 25 años. O sea, va a quedar una porción sin lugar a dudas. Creo que va a ser un tema de complejidad, ¿no? Exacto. Va a ser un tema de mercado, no va a ser un tema de ambiente, va a ser un tema de que el consumidor quiere consumir otra cosa. Gracias. Para finalizar,
Pues agradecerles muchísimo a todos los que se han sumado, sea presencialmente o virtualmente, tenemos como el directo a este evento. Hemos conversado sobre la importancia de la integridad trayéndola a la transición energética, y creo que eso es como fundamental, ¿no? Ya empezar a conversar de integridad, no como un concepto abstracto, sino que hemos visto que se traduce en acciones, como puede ser el compromiso de la dirección, como puede ser hacer un código de conducta, un mapeo de riesgos, todas cuestiones que hemos ido mirando que no es un concepto de la teoría, sino que se baja a la práctica, que tiene herramientas de gestión probadas para implementarlo, que no tiene un costo elevado, sino que cada programa de integridad se adapta a las organizaciones, a su tamaño y a sus riesgos. Así que desde la Universidad de la Aconcagua venimos trabajando en esta visión compartida de integridad sostenible, tratando de juntar estas dos miradas, y de hecho este año el programa empieza el lunes 12 de agosto, y justamente lo hemos renovado totalmente, lo hemos alineado a las directrices de la OCDE para una conducta empresarial responsable, dando herramientas de gestión para aquellas organizaciones, así como el caso que comentabas, que no saben por dónde empezar o de qué se trata este enfoque de derechos humanos. Bueno, en este programa tienen justamente eso, y cómo esta mirada, hablamos también de las ISO de integridad, del sistema de gestión de compliance, son todos estándares OCDE, ISO totalmente complementarios y que lo que buscan es fortalecer la cultura de integridad. Nunca nos olvidemos que siempre estamos hablando de cultura de integridad como base, ¿no? Es un debate que debe estar presente en todos los ámbitos, público, privado. Así que agradecerles muchísimo y a Poder Ciudadano por este espacio, ¿eh? Muchas gracias.